A ver, vamos a leer una vez más la portada del diario del País. La portada del diario del País grafica y explica el sentir de gran parte de las Fuerzas Armadas en este momento. Malestar en las Fuerzas Armadas por declaraciones de la ministra de Defensa, Núria Esparch, de crear comité consultivo que intenta cambiar el rumbo de las Fuerzas Armadas y se viene una poda en altos mandos. Piden que el jefe del Comando Conjunto y comandantes generales de la FAP, del Ejército, de la Marina se reúnan con el presidente y definan la situación. Lo que yo presumo es que no quieren que les pase lo que les está pasando a los policías. Más aún cuando ha habido un comunicado contundente y realmente ecuménico de todos los ex jefes del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y comandantes generales de Ejército, Marina y Aviación. Estamos enganchados con uno de ellos, el almirante Jorge Montoya, a la sazón candidato congresal de Renovación Popular, pero también especialmente un marino de corazón, y es un marino para siempre, al cual le pedimos que nos explique si realmente hay un malestar en las Fuerzas Armadas con el señor Sagasti y con la ministra Esparch. Buenos días, almirante Montoya. Buenos días, Philip. Buenos días a todos los oyentes. ¿Qué podemos esperar de un gobierno que quiere hacer una comisión consultiva para hacer qué en las Fuerzas Armadas? Fíjese, el tema de las Fuerzas Armadas es un tema muy delicado. Está establecida sus tareas en la Constitución del Perú. Y de ahí no debemos salir. Y los que pueden intervenir en la Constitución son los congresistas. En el Congreso se puede discutir los temas, pero no en el Ejecutivo. El Ejecutivo está para cumplirlo. Las normas son muy claras. No podemos permitir que suceda maltratos como el que ha sucedido con la policía, donde el presidente ha hecho lo que ha querido, no ha respetado la ley y ha nombrado a quien le ha dado la gana. Esas cosas no van a suceder en las Fuerzas Armadas. Sí estamos preocupados porque el rumbo de las Fuerzas Armadas no se discute en un despacho ministerial. El rumbo de las Fuerzas Armadas se discute en el Congreso en todo caso. La Constitución está clara y nuestras tareas están definidas. No tenemos ninguna duda de lo que debemos hacer. Más bien debemos regular bien las cosas que hacemos para evitar que existan malos empleos de las Fuerzas Armadas como en esta pandemia, donde el presidente no ejecutó lo que se debe hacer para poder tener un planeamiento adecuado con los recursos que brindan las Fuerzas Armadas al país. No los empleó, ha empleado para dirigir el tráfico, para parar en los mercados, para ese tipo de cosas muy superfluas en realidad para las tareas que puede desempeñar la Fuerza Armada. O sea, y esto afecta a la seguridad nacional al final. ¿Por qué? Porque está afectando la vida de los peruanos. O sea, existe un Consejo de Seguridad Nacional que debió haberse habilitado, implementado para hacer el planeamiento adecuado y tomar las medidas que cubran todas las aristas del problema de la pandemia. Sigue hasta el momento. Por lo que he escuchado, todavía aún no se tiene noticia de que vamos a recibir la vacuna. Ahí habría que hacer seguir la ruta de la corrupción para poder encontrar por qué no hemos recibido la vacuna. Eso es importante. Cuando inició la pandemia, una de las personas a las que yo recurrí para saber qué cosas se tenía que hacer es el almirante Montoya, porque sé perfectamente que el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas tiene diferentes planes operativos para circunstancias extremas. La máxima y la más extrema de las circunstancias es una guerra externa con invasión del enemigo, y en la guerra hay gente que no lo entiende, la gente lo que se muere es de hambre y se muere más por enfermedades que por las balas o por los explosivos, porque en la guerra, por dar un ejemplo, se destrozan las instalaciones sanitarias, las instalaciones eléctricas. No es que se ataquen los hospitales, se ataca, por dar un ejemplo, todas las hidroeléctricas chilenas las destrozaríamos nosotros, destrozaríamos la planta de agua y haríamos pues que Chile esté en el oscurantismo y en la edad de piedra, y ahí comenzarían a morir los chilenos de hambre y de sed, porque así son las guerras, así pasa siempre en las guerras, la guerra es logística. Entonces yo le toco la puerta al almirante Montoya y a varios excomandantes generales del Ejército, Marina y Aviación, y todos decían, se tiene que hacer acción del Comando de Operaciones del Frente Interno, declarar una emergencia nacional, que las Fuerzas Armadas tomen el orden interno, pero no para, como usted dice, dirigir el tránsito, sino para generar la logística en hospitales, como si nos hubieran invadido, en hospitales, en camas, hospitales de campaña, en vacunaciones. Pero eso no se hizo y ahora estamos peor que antes. Es cierto, no hemos mejorado. Y el tema es preocupante porque el que está sufriendo los embates de esta pandemia es el país, son los peruanos.
El gobierno que está actualmente encargado de la presidencia es un gobierno de tránsito que debe llevarnos a las elecciones del año 2021 sin novedad. No debe estar metiéndose en cosas que no debe hacer. No tiene legitimidad para hacer ningún cambio, ninguna modificación, ninguna alteración al orden constitucional existente. Debe preocuparse por mantener el equilibrio en el país, la tranquilidad de los peruanos, el libre tránsito en las carreteras, aplicar con energía el poder, el monopolio de la fuerza del Estado cuando alguien interrumpe el tránsito en la carretera, como ha sucedido en la semana que acaba de terminar. Pues ese tipo de cosas deben ser la preocupación permanente del gobierno y no preocuparse en hacer modificaciones constitucionales. Pero el problema pasa porque hay mucha gente ideologizada, como la señora Spark, por dar un ejemplo, como el presidente Sagasti, que considera que ustedes no tienen razón de ser porque no hay una amenaza externa y que Sendero Luminoso hoy está controlado. Entonces, ¿para qué gastar tanta plata? ¿Para qué comprar una fragata misilera? ¿Para qué comprar, no sé, tanques? ¿Y para qué comprar, no sé, aviones? Y claro, eso a cada rato se lo enrostran a la civilidad porque dicen que ustedes ganan mucho y que matan gente y en fin. Siempre hay un desprestigio a las Fuerzas Armadas. Sale, viene, no sé, el fenómeno del niño, los aplauden un ratito, los guardan. Fíjense lo que pasaba hace, nada, monedas, 2, 3 meses. Había un militar en la calle, un policía en la calle y la gente los aplaudía. Ahora la gente los detesta. Entonces, ¿cuál es el rol en el siglo XXI de las Fuerzas Armadas y policiales para que lo entienda el señor Sagasti y la señora Spark? El mismo que han tenido desde su creación. El Estado peruano existe y persiste porque tiene Fuerzas Armadas que lo mantienen vivo. Si no, no existiríamos como Estado, ya nos hubieran invadido. Las Fuerzas Armadas sirven para problemas de orden interno como esta pandemia, si es que se sabe usar, si se saben emplear de manera adecuada. Sirve para los desastres naturales, sirve para garantizar al peruano que puede vivir en paz y en tranquilidad. Sirve para muchas cosas. Sobre todo en el interior del país, las Fuerzas Armadas están hombro a hombro con los pobladores de la zona, sacándolos de donde se encuentran, siendo la única parte del Estado que conocen. En nuestras fronteras, ¿quiénes llegan a las fronteras? Las Fuerzas Armadas. El Estado no llega a las fronteras, están abandonadas. Todos estos presidentes que han pasado no han hecho nada por las fronteras de nuestro país. Ese es un tema que las Fuerzas Armadas lo tiene siempre presente. Y por eso existen, por eso existimos. No existimos porque gastamos dinero, ni mucho menos. Somos los peor pagados del Estado. No tenemos, nuestro personal es el peor pagado, el personal técnico peor pagado del Estado peruano está en las Fuerzas Armadas y en la Policía Nacional. Eso tiene que revisarse. Y todos los gobiernos meten asesores, pregunte cuánto gana un asesor versus cuánto gana el comandante general de una institución. Y va a ver que le dobla el sueldo posiblemente. El asesor al comandante general, que tiene a su cargo la vida de seres humanos y equipamiento carísimo y costoso que tenemos a nuestro cargo. No está aplicado de manera racional la estructura salarial en el Estado. Debe reformarse, definitivamente, y hay que adelgazar el Estado. Es un Estado burocrático que tiene demasiadas trabas para que el ciudadano pueda ser atendido de manera adecuada. Eso va a reducirse, no puede continuar así. Y invertir mejor el dinero en otras cosas, en la alimentación de la población, en mejorar los salarios de la administración pública. Los que son de administración pública de carrera, empleados de carrera, son los que peor ganan. Y los que vienen de afuera para cumplir puestos de confianza son los que más ganan. Les quintuplican el sueldo posiblemente a los empleados de carrera. Ese es un tema importante. Y no olvidarnos de que también existe la posibilidad de la corrupción permanente en el Estado. Hay que aplicar las leyes antisoborno que existen para poder evitar de que el Estado siga como está trabajando actualmente. Y no me extrañaría que lo de la vacuna tenga que ver con algún problema de corrupción. La verdad es una cuestión increíble, ¿no? O sea, es como que el almirante Montoya no pueda comprar balas para la gente de Fuerza de Operaciones Especiales de la Marina. No puede ser. O sea, tú no le puedes pedir pues a los anfibios de Gianpietri que vayan sin oxígeno. O sea, ese es un absurdo, pero eso ha pasado. Así y todo, insisten los señores del Partido Morado en tener un comité consultivo, que seguramente irán es ad honorem y de repente también tiene una serie de asesores pagados para reformar, para iniciar el proceso de reforma de las Fuerzas Armadas. Ustedes, no le digo que me den nombres, los ex comandantes generales, los comandantes, vamos a decir, los jefes del Comando Conjunto, ¿tienen un nivel de conversación con los actuales jefes? O sea, usted
levante el teléfono y puede hablar con el comandante general de la Marina y así Gigovich con el señor Astudillo, porque al fin y al cabo ustedes han sido sus jefes, ¿no? ¿Tienen un nivel de conversación o ellos están prohibidos de hablar con ustedes? No, nos comunicamos como se comunica cualquier camarada de armas, tenemos esa libertad de hacerlo. Y siempre se escucha las experiencias que nosotros tratamos de transmitir. El que está en ejercicio del mando es el que está en el poder y el que tiene toda la responsabilidad. Nosotros simplemente actuamos como consejeros, dando nuestras opiniones de la mejor manera por la experiencia vivida y tenemos la libertad de opinar públicamente de lo que nos preocupa. Y esto es lo que nos preocupa, ¿no? El manejo equivocado que se hacen a veces de las instituciones militares. Las instituciones militares están para servir al país y, como lo he dicho al inicio, en cumplimiento a las normas dadas en nuestra Constitución y nos regimos por nuestros propios reglamentos. Los ministerios están para dirigir la política del Estado sobre cada uno de los sectores y los ministerios no es que ejecutan e inventan sus políticas. La política de seguridad nacional es aprobada en el Consejo de Defensa y Seguridad Nacional, la propuesta del jefe del Comando Conjunto, y esa política es transmitida en políticas de acción en cada uno de los sectores, como por ejemplo en el de defensa. Pero no es para reformular el rol de las Fuerzas Armadas, es para darle el soporte administrativo que necesitan para funcionar. Las Fuerzas Armadas son un núcleo cerrado, no necesitan nadie de afuera para funcionar, excepto la asignación presupuestal. Y la asignación presupuestal y la priorización de los recursos lo hace el factor político, el ministro del sector. Esa es la acción del ministro del sector, no es modificar el rol de las Fuerzas Armadas, es atenderlas para que puedan seguir operando y es preocuparse de que estén listas para atender cualquier tipo de emergencia que se presente en el país y estén dentro de sus facultades. Esa es la tarea fundamental. Ha sido muy amable con nosotros el almirante Montoya, actual candidato congresal de Renovación Popular. Muy buenos días, gracias. Gracias, Philip. Las eliminatorias al Mundial, la Liga 1 y la Champions. De lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por Willax Televisión y por TVO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Los astros te serán propicios en TVO. Por Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. ¿Qué es facilote? Pues no, eso no. Entonces... No, tampoco. ¡Ya sé! ¡Exacto! Comprar un lote en Centenario es facilote. Sin inicial y 12 meses sin intereses. ¡Comprar tu lote! ¡Facilote! Ingresa a terreno.p. Centenario. Más de 90 años haciendo propietarios más fácil.